¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Las entrevistas pagadas. Un concepto que lamentablemente existe desde hace muchos, muchos años en los medios de comunicación. Se dediquen a la información o en su defecto al mundo del deporte o al entretenimiento. Su intención es lavarle la cara a alguien, la promoción de X personaje, ya sea porque entrega una cantidad de dinero o por hacer algún tipo de relación, de cercanía o en un intercambio de favores. Esos son los tres factores que llevan regularmente al dueño de un medio a pedirle a sus conductores, a sus productores, que integren X charla, ya sea porque el que va a hablar puso dinero para el patrocinio, o bien es amigo del dueño, o bien no, el dueño quiere algún tipo de ventaja en un futuro. Y esto se traslada también al ámbito digital, en donde actualmente vemos entrevistas que a todas luces, buscan un beneficio individual para el conductor o para su producción y que no son realmente contenidos ni periodísticos ni honestos con su público. ¿Por qué razón? Porque creo que es muy válido, no es ilegal a final de cuentas aceptar las entrevistas pagadas, pero lo honesto sería poner esta es una instalación pagada. Punto. Y que ustedes como audiencia pues decidieran, saben que esta entrevista está pagada, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué pasa cuando tú haces la charla con el afán de quedar bien? O cuando tú haces la charla, por supuesto, con el afán, insisto, de tener relaciones o cercanía con X personaje que consideras que tarde o temprano se va a traducir en algún tipo de beneficio. Sigue siendo inmoral. Sigue siendo falta de principios informativos, periodísticos, de comunicación. La entrevista de Jordi Rosado y de Felipe Calderón Hinojosa es una entrevista que responde a estas características. Es cierto, Jordi Rosado, lo decíamos por la mañana, no es mal entrevistador, es un buen entrevistador. Logra que sus invitados se sientan bastante cómodos, lo mismo que Adela Micha, y que estos despiporren en diferentes temas que en otros escenarios no lo harían. Eso es una virtud, pero depende también cómo la manejes. Fuimos testigos en los últimos meses, años, que de ahí salieron notas periodísticas que fueron recuperados por los medios de comunicación o de las redacciones de noticias, como el caso de Roberto Palazuelos, el caso de Andrés García, el caso de Luis de Llano, en fin, por el vínculo que había en cada uno de ellos con la política, con el narcotráfico y también, por supuesto, con el abuso sexual en contra de menores. Y en este caso en particular, es una charla que busca lavarle la cara a Felipe Calderón. Es una charla en donde Felipe Calderón se expresa de una manera bastante, pero bastante elocuente, pero con una elocuencia vacía. Con una elocuencia vacía, ¿por qué? Porque le habla completamente al espejo. Porque trata de convencernos de algo que es imposible. Calderón únicamente confirma en este tipo de charlas, que es similar a la que le dio a Ciro Gómez Leiva o le dio a Adela Micha, que él vive en su mundo, que él vive en su mundo y que él, por supuesto, tiene una visión sumamente sesgada de la realidad. ¿Por qué? Porque no respeta al pueblo de México, porque no le interesa el punto de vista del pueblo de México. Le interesa lo que piensa la oligarquía, le interesa lo que piensa, por supuesto, no los Estados Unidos. Y por lo tanto cree que puede soltar una sarta de mentiras sin ningún tipo de sustento. Él cree o piensa que al ir a un espacio que tiene mucho éxito, que tiene mucha gente como el de Jordi Rosado, recibirá el beneplácito de la duda. Y la realidad es que no es así. La gente que lo sigue, la gente que cree en Calderón, la gente que de verdad está convencida de que Calderón fue un buen presidente, es la misma que comentará eso en el espacio de Rosado. Es la misma que comentó eso en el espacio de Gómez Leiva. Es la misma que creó el hashtag de Calderón mejor presidente. Es exactamente la misma. No logran pasar de esa línea. ¿Por qué razón? Porque no asumen responsabilidades. Y porque creen que la gente es tonta. Creen que la gente con que te presentes en un espacio de este tipo y hables de lo que pasó con Mourinho, y hables de García Luna sin decirlo, y hables de tu honestidad, la gente se lo va a creer.
Y si de repente aparece el perro, ¿no? En la sala, la gente va a considerar que eres un buen ser humano y no te percatas de la dimensión del lodo que vienes arrastrando, una dimensión, una profundidad que hace imposible que te rescate quien sea. Podría ser Luisito Comunica, que es el influencer más exitoso, entiendo, que hay en México, y aún así, al término de la entrevista, Felipe seguiría siendo un delincuente para todos. Las expresiones que realizaste en esta charla pues muestran sin duda alguna, ¿no? Tus alcances en materia de sinvergüenza. Cuando hablas de que nadie te ha gritado ratero en la calle, bueno, porque no te has parado en la calle desde hace muchos años y porque vives en España. Si algún día pasearas por México, vaya que te resonarían las orejas de todo lo que la gente te gritaría. Sería lo menos que te gritaría la gente, ratero. Cuando hablas de que te traicionaron la confianza, obviamente intentas separarte de García Luna, pero García Luna no traicionó tu confianza. García Luna respondió a lo que tú le pediste que hiciera. Porque tú estabas con García Luna involucrado en esa mal llamada guerra contra el narco y entregaste el país a la violencia norteamericana. Entonces no te defraudó, y tú lo sabes bien. Cuando haces referencia al tema de Mourinho, eres contradictorio en todos los sentidos, porque tú sabes bien lo que le pasó a Mourinho. Sabes bien que aquel hombre que hoy está en la cárcel fue parte fundamental de ello, precisamente para que las cosas se hicieran como lo estaba dictaminando las agencias norteamericanas y el gobierno norteamericano. Lo sabes muy bien. Y sin embargo prefieres callarlo porque te conviene a sí mismo. Ni siquiera tienes el valor, querido Felipe, y querido entre comillas y de sarcasmo, para defender a los tuyos, para defender a los que se la jugaron contigo, para defender a aquellos que ponían el pecho por ti. Esta entrevista, además de hipócrita, te hace ver sumamente cobarde, sumamente corrupto, con mucho lodo ya. Y del otro lado, bueno, Jordi hace su papel, a final de cuentas. De lo que se trata, por supuesto, es de que este personaje hable, diga lo que él quiera, se posicione, trate de convencer a la audiencia. Y Jordi en ningún momento se ve preparado en la entrevista. En ningún momento se ve seguro de lo que podría hacer, como en otras ocasiones lo ha hecho. Y yo estoy de acuerdo que mucha gente dirá, y tienen razón, oye, pero Jordi no es una persona pues vinculada a la política. Por lo tanto, pues exigirle que haga una entrevista política es injusto, sí, pero creo que hay temas que puedes replicar. Creo que hay temas que puedes cuestionar, aun y cuando no seas un experto en política. No necesitas ser maestro en ciencias políticas para cuando Calderón dice, oye, no me gritan ratero. Bueno, oiga, pero ¿qué, se ha oído lo que le dicen por la suave crema? ¿Se ha oído lo que le dicen por la barda? ¿Sí se ha metido a ver lo que la gente opina de la guardería ABC? ¿Sí se han metido a ver lo que la gente opina de la muerte de Villa de Salvarcar? Del caso de San Fernando, los migrantes, de Casino Royal, si vio lo que del Granadazo en Morelia, si sabe usted lo que opinan, por ejemplo, ¿no? Del fraude a Pemex. Pequeños detalles que están ahí en Google, ¿no? A final de cuentas, que están ahí, ¿no? Y que para una entrevista de esta naturaleza tendrías que llevar en la maleta. Pero no se trataba de eso. Jordi simplemente se trataba de echarle porras a Calderón. Porque bueno, aunque Jordi dice que él no recibió un centavo, insisto, yo no soy nadie para dudarlo, porque no lo conozco personalmente y por lo tanto no me atrevería a cuestionar la ética de nadie que yo no conozca. Le puedo decir abiertamente que sí fue una entrevista que tarde o temprano traerá un dividendo para el conductor, porque de otra manera no entiendo cuál es la ganancia de abrirle la puerta a alguien que no te da credibilidad, sino que te afecta bastante en la misma a pesar de que sea un tema político y tú seas un espacio de entretenimiento, y que además de todo, y ojo con esto, incluso provoca un hate que no necesitabas, por llevarlo por llevarlo al idioma que se utiliza actualmente en torno a las redes sociales. No, entonces ahí tiene usted parte de lo que son estas entrevistas pagadas, estas entrevistas pues que traen consigo todo un andamiaje de lavado de cara, de posicionamiento, pero que son totalmente lejanas a la responsabilidad que debería tener un conductor, un periodista, un informador, un cuestionador, que es ofrecerle a su público calidad y honestidad al momento de ejercer cualquiera de sus labores. Y del otro lado, pues estos políticos, que nunca van a entender que la gente no es tonta y que a la gente no le engañas, simple y llanamente cambiando el discurso de algo que todos vimos en la práctica, lo que eres. Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Oiga, antes de irme,
La gente que me está preguntando, bueno, en el otro comentario hacíamos referencia de que cómo estaba asesorado Milei. Ahora, efectivamente, aquí vemos otra entrevista pagada que tiene que ver con la entrevista a Milei, ¿no? O sea, cómo es en un momento en el cual se mete en un problema en una declaración, paran la entrevista, ¿no? Y le vuelven a hacer la pregunta, le cambian la pregunta y ya él contesta de otra forma. Ahí te das cuenta cómo hay conductores que no tienen vergüenza, porque un conductor en una circunstancia de esa naturaleza, pues dices, yo no hago eso. A mí le voy a ser honesto. A mí hubo ocasiones en que me pedían hacer ciertas entrevistas y no las aceptaba. Un día me encargaron hacer una entrevista pagada y vaya que receté sabroso a la persona que estaba del otro lado, a tal grado que no me volvieron a encargar ese tipo de entrevistas. Y eso es algo que, fíjese, perdón que me extienda, algo que orgullosamente podemos decirle cuando el servidor estuvo ahí de encargado de despacho en la octava, que logramos sacar, ¿no? Con el apoyo de Juan Aguirre, logramos sacar ese tipo de entrevistas, ese tipo de charlas, precisamente para recobrar esa credibilidad que requiere un espacio para el cual la audiencia sepa que todo lo que se presenta ahí tiene interés público y no está llevado por los intereses personales o materiales, ¿no? De la persona que realiza la entrevista o del medio de comunicación. Ahora sí, pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer, super chat y super gracias.